Estas son las dos características muy importantes para que un triángulo sea equilátero. ¿Qué estoy diciendo? Estoy loquísimo, perdón. Esas son las dos características para que un polígono sea regular. Para que un polígono sea regular. Un triángulo equilátero, que ya que lo mencioné, también es un polígono regular, pero no es eso lo que estamos viendo acá. Bueno, estas dos condiciones o características más bien deben cumplirse. Si una de ellas no se cumple, ya no es polígono regular. Ojo, no es polígono regular. Deben cumplirse las dos características. Bien, dicho eso, vamos a ver entonces, o algún repasito. La n significa número de lados. ¿Cuántos lados tiene? 5 en este caso, por ejemplo, en este dibujo de acá, que es un pentágono. Así que n es igual a 5. Esta L, así como en rizo, esta significa la medida de cada lado. Ok, tiene 5 lados, pero ¿cuánto mide cada uno de ellos? Digamos que 7. Ya ese número puede variar, puede medir lo que sea. Eso va a depender de su profesor, el número que le quiera poner. ¿Ves? Y recuerde que todos los lados tienen que medir lo mismo, ¿verdad? Si no, no sería polígono regular. Las diagonales desde un vértice, vaya anotando las fórmulas de una vez, porfa. Diagonales desde un vértice. Los vértices son los puntitos esos. Yo juraría que le había puesto la imagen de las partes de... Ah, bueno, aquí está. Qué baboso. ¿Ves? Los vértices son los puntitos, las esquinas. Los lados, pues son los lados, ¿verdad? No hay mucho que decir. El centro, que está es el puntito que está en el centro. Todas las líneas que van desde el centro hasta los vértices son los radios. Y la línea que va desde el centro hasta abajo del lado, cortando la mitad del lado y también provocando que haya un ángulo de 90 grados acá, aquí, es el apotema. La apotema siempre es perpendicular al lado de abajo o al lado del que sea, porque aquí también hay un apotema, aquí, aquí y aquí. Siempre es perpendicular. Bueno, entonces de un vértice, si trazamos todas las diagonales que se puedan dibujar desde un vértice, a eso se le conoce como diagonales desde un vértice. La fórmula es esta, anótela, porfa. Vamos ahora con el total de diagonales. Si desde todas las diagonales yo trazo, perdón, si desde todos los vértices yo trazo diagonales, obtengo el total de diagonales. Yo le podría decir por qué la fórmula es esto, porque a mí me gusta siempre decir esas cosas, pero como no hay mucho tiempo, simplemente esta es la fórmula y listo. Anótela también, porfa, la fórmula del total de diagonales. También le dicen diagonales en total, le dicen también, es lo mismo. Me aviso. Bueno, vamos ahora a continuar con los ángulos. Si trazo dos radios, de modo que se forma ese triangulito, el ángulo que viene desde el centro y se forma con esos dos radios es el ángulo central. El ángulo central. La fórmula para el ángulo central es 360 sobre el número de lados. Vaya anotándola también, ese es el ángulo central. Luego tenemos el ángulo externo o exterior, que si trazamos un lado y que se vaya más allá del vértice, se forma el ángulo exterior. El ángulo exterior resulta que mide exactamente igual que el ángulo central, lo mismo. Así que la fórmula, por tanto, también es exactamente igual a la del ángulo central. Ángulo externo o exterior y el ángulo central son exactamente iguales en sus medidas. Siempre, siempre, siempre. Anótelas y me avisa. Anote la última, de hecho anótelas todas de una vez. Ángulo interno, ¿verdad? Sería ese verde que se ve ahí y todos los demás son internos. El de aquí, el de aquí, el de aquí y el de aquí también. Todos son ángulos internos. Todos ellos. Pero uno solo es esta fórmula de acá. Uno solo. Ángulo interno o interior le pueden decir. Ángulo interno o interior. Si suma todos esos ángulos internos y los suma, la fórmula es esta misma exactamente, pero sin la n debajo, es esta. Ahí está, listo, la espero. Quiero que aprenda esto, que es muy importante y le va a ayudar y le va a servir muchísimo. Vean.
eh, vea, el centro es este punto que ya le dibujo acá. A ver, color azul, este es el centro. Mire que si yo trazo los radios desde el centro, a ver, yo trazo dos radios, solamente los de abajo, formando el triangulito de acá. Entonces, bueno, formo un triángulo, justo como acabo de mencionarlo. Formo un triángulo. A ver si lo puedo pintar. Ah, no me deja. Bueno, formo ese triángulo de abajo. Ese triángulo es muy importante. No importa si es hexágono, pentágono, cuadrado, triángulo equilátero, heptágono, nonágono, octágono, heptágono, yo no sé, decágono, no sé cuáles ya dije repetidos ahí. No importa la figura geométrica que sea. Lo que importa es ese triángulo de abajo. A ver qué rayos. Ahora sí. Ese triangulito de abajo. Porque mire que ese triangulito de abajo, en este caso este, ahora sí lo puedo pintar. Ese triangulito es exactamente el mismo que está acá, 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 acá y acá. Es el mismo. Lo que usted le haga a ese triángulo automáticamente se le hace a todos los demás también porque son lo mismo. Entonces usted no necesita a los demás triángulos, solamente necesita a uno de ellos. Y bueno, yo voy a agarrar el de abajo. Agarramos el de abajo. Ahí está. Yo le dejo, espere un momentito. Yo le dejo como esos bracitos, por decirlo así. Ya le digo cuáles. ¿Ves? Yo le dejo estos bracitos, por decirlo así, estos de acá, porque eso me ayuda a recordar que esto no es un triángulo nada más. No es solamente un triángulo, es parte del cuerpo de un polígono más grande, un polígono regular. ¿Ves? Por eso a mí me gusta dejarle esos bracitos, por decirlo así. Yo le digo bracitos. ¿Ves? Entonces usted a partir de ahora, siempre que necesite trabajar con un polígono regular, el que sea, hágase este triangulito. Y le recomiendo de verdad que le ponga esos bracitos, aunque sea un poco raro y tal vez usted piense que no es necesario, no importa. Usted se hace un triangulito ahí, a como usted pueda. No hace falta que lo dibuje tan perfecto tampoco. Un triangulito ahí que se note nada más que es un triángulo. Hágale estos bracitos así, chiquititos si quiere. Nada más, repito una vez más, solo para que se acuerde que esto no es solamente un triángulo, es parte del cuerpo de un polígono regular. Eso quiere decir también que esta línea de acá no es la altura del triángulo, no es la altura, es la apotema. Es la apotema. Hay que tener mucho cuidado con hacer esa diferencia, porque no es lo mismo la apotema que la altura. Si fuera solamente un triángulo y ya, digamos así, y ya, el puro triángulo y nada que ver con un polígono, esta línea sí es la altura, esta sí es la altura. Pero como aquí este triángulo amarillo es parte de un polígono regular, esta línea no es la altura, es la apotema. La apotema, así que por eso también le digo que mejor déjele esos bracitos, como le digo, como yo les digo. Bueno, lo primerísimo que tiene que hacer siempre es esto. Esto ya es opcional, pero es mi recomendación y mi manera de explicarlo. Lo primerísimo que va a tener que hacer es encontrar la medida del ángulo central. La medida del ángulo central. La fórmula, recuerde, la fórmula del ángulo central es 360 sobre el número de lados. En este caso, número de lados es 6. Número de lados es 6. N es igual a 6. Así que, si la fórmula del ángulo central es 360 sobre el número de lados, o sea, sobre n, y n es igual a 6, ¿cuánto mide este ángulo de acá? Dígame usted, ¿cuánto mide ese ángulo? Recuerde, 360 sobre el número de lados, y el número de lados es 6. Dámelo. 60. Ajá, excelentísimo, muy bien, 60. 360 sobre, perdón, dividido entre 6, o sobre 6, sí, está bien, es 60 grados. 60 grados. Bueno, vea, hay algo muy importante también de los triángulos isósceles. El del hexágono regular, los 6 triangulitos que forman el hexágono regular son equiláteros. El triángulo isósceles es el que tiene dos lados iguales y uno diferente. Digamos así, por ejemplo,
Ahí se nota claramente cuáles son los dos iguales y el diferente. O así también, ¿ves? Ahí se nota claramente que el de la izquierda y el de la derecha siempre son los iguales. Y el de abajo el diferente. El, el hexágono regular, bueno, eso que les dije ahorita eran triángulos isósceles. Isósceles. Y esos salen de cualquier otro polígono, de cualquier otro. Pero el hexágono es la única diferencia entre todos ellos. El hexágono, como este, hexágono de 6. Tengo que decirle también los nombres de los polígonos regulares hasta el 20. El hexágono es la diferencia. El hexágono es el único polígono regular, el único, ojo, el único, que no está hecho de triángulos isósceles, está hecho de triángulos equiláteros. Este es equilátero, o sea, los tres lados son iguales. Pero resulta y acontece que los triángulos equiláteros en realidad sí son isósceles también, solo que son triángulos isósceles cuyos lados son iguales los tres, pero no deja de ser isósceles. Yo le dije ahorita que el hexágono no está hecho de isósceles, es de equiláteros, pero resulta que eso es mentira, sí está hecho de isósceles, solo que estos isósceles, al tener los tres lados iguales, se llaman, o más bien pasan a llamarse equiláteros, en vez de isósceles. Pero tiene todas las facultades y características de un isósceles, excepto que los tres lados son iguales, pero todo lo demás funciona de la misma manera. A un triángulo isósceles o equilátero, no importa, usted lo puede cortar a la mitad acá. Se puede cortarlo a la mitad, que de hecho esto sería el apotema. Este puede cortarlo a la mitad. Cuando usted lo corta a la mitad en la apotema aquí, a mí me salió horrible, pero esa es la idea. Aquí recuerde que se forman 90 grados. 90 grados. Ok, 90 grados. Otra cosa, cuando usted corta la mitad de un triángulo isósceles, el ángulo de arriba se corta a la mitad también. Si arriba es 60, entonces va a ser 30 y 30 ahora. 30 y 30. Se corta a la mitad. El lado de abajo, el de abajo también se corta a la mitad por causa de esa apotema. Si abajo, por ejemplo, medía 10 centímetros, ahora va a medir 5 y 5. 5 y 5. Espera que aquí me quedó mal. 5 y 5. ¿Ves? Ahí está. Eso es lo que hace esa apotema. Esa apotema usted no siempre la va a invocar, por decirlo así, no siempre la va a usar. O sea, no siempre tiene que por qué cortar esto a la mitad. A menos que usted le hablen de dos cosas, que le hablen de la apotema directamente, que se la mencionen en lo que sea. Si usted en el problema que le plantean, le mencionan a la apotema en alguna parte, ya está. Esto se corta a la mitad de fijo. Lo corta a la mitad de fijo. Y ahí si lo corta a la mitad, ya sabe, el 60 se vuelve 30 y 30. Y abajo hay 90 de este lado y 90 de este lado también. Aquí también hay 90 grados. Y la otra circunstancia en la que también tiene que cortarlo a la mitad es que le hablen del área del polígono, del área. Porque resulta que en el área, en la fórmula del área, va metida la apotema. Para encontrar el área de un polígono regular, la fórmula es perímetro por apotema dividido entre 2. Perímetro por apotema, ¿ves? Y siempre que le hablen del apotema, esto lo corta a la mitad, siempre. Y ahí luego usamos ley de senos. Ahorita voy a todo eso, espero que me dé el tiempo, creo que sí. Bueno, si no le hablan del apotema directamente, y tampoco le mencionan al área, usted no tiene por qué cortar esto a la mitad. Esto no tiene por qué cortarlo a la mitad, para la ley de senos. Le voy a explicar esta manera y esta manera para encontrar los otros dos ángulos, porque usted va a ocupar las dos maneras. La manera sin cortar la apotema, primero. Para encontrar este ángulo de acá y a este ángulo de aquí, que son exactamente iguales, este ángulo de acá siempre va a ser igual a este, siempre van a ser iguales. Usted tiene que hacer lo siguiente. Tal vez recuerde que la suma de los tres ángulos internos de cualquier triángulo da 180 grados. Entonces, si a 180 le quitamos 60, que es el que tenemos ahí,
60, nos queda 120. Ese 120 es este ángulo de aquí combinado con este de acá. O sea, los dos juntos son 120, los dos juntos. También recordamos que los dos son exactamente iguales. Exactamente iguales. Entonces, si usted reparte a 120 entre dos ángulos exactamente iguales, quiere decir que a 120 lo tiene que dividir entre 2. 120 dividido entre 2. Y le va a dar 60. ¿Ves? 60 grados también por acá. Y 60 grados también por acá. Ahí están, 60, 60. Todos los triángulos equiláteros, como sus tres lados son iguales, eso provoca también que sus tres ángulos internos sean iguales entre sí. 60, 60, 60 sería el número exacto. Ahora le paso un video a su mamá para que se lo dé a usted mío, un video mío, donde yo explico esto de cortarlos y todo eso. Un video viejito es, más o menos viejo. Vea, en este caso, usted lo corta, ¿verdad? Si usted quiere, también puede encontrarlo así, antes de cortarlo, y ya sabe que aquí son 60 y aquí son 60. Ya lo sabría de una vez. Pero si lo quiere cortar primero y luego encontrar los ángulos, también puede hacerlo. Veamos. Usted lo corta ya a la mitad y sabe que aquí son 30 grados, aquí son 30, aquí son 90 y aquí cuánto es, ¿ok? Entonces a 180 usted le quita, a ver, a 180 usted le quita 30, le quita 60, le quita 90, luego le quita 90, o sea, le quita los dos ángulos que ya tiene. Vea que estamos haciéndole al triángulo de aquí, a este triángulo de aquí le estamos haciendo, o al de la izquierda si quiere, de por sí son exactamente iguales. Y bueno, le quita el 30 y le quita el 90 y ya automáticamente le queda, o le sale aquí el que le falta, 60 grados, ¿ves? Ya le salió 60 grados. Así que este mide 60. Aquí usted recuerda que por si acaso quiere saber cuánto mide acá, aquí recuerda que este ángulo de acá es exactamente igual a este ángulo de acá, son exactamente iguales. Por tanto, si ya encontró que el de la derecha es 60, el de la izquierda también es 60 grados. Ahí tendría los ángulos esos. Bueno, dicho eso, si estudiáramos 2 horas por día, iría un poquito más lento, con más calma, pero con 1 hora quiero explicarle lo más posible también para hacer rendir el tiempo. Bueno, si a usted le pidieran, por ejemplo, esto, voy a ver qué le invento. Sea un octágono regular, cuyo lado mide 24 centímetros, voy a ponerle. Encuentre su área, por ejemplo, encuentre su área. Ahorita tengo que ponerla a practicar con los ángulos y todo eso y las diagonales, pero quiero hacer esto primero, porque esto es lo que más le cuesta a los estudiantes. Lo otro también, pero es que esto más todavía. Bueno, supongamos que usted le ponen esto. Entonces usted sabe que si es un octágono, son 8 lados, n es igual a 8, octágono regular. El lado mide 24, así que la L, aquella en rizo, que aquí no la puedo hacer, mide 24. Ahorita la pongo, de hecho, aquí no me gusta no ponerla. Así. Esta L así, esta L mide 24. Encuentre su área. ¿Cuál es el área? Para encontrar eso, ahora se lo mencioné, pero no se lo he escrito. No se lo he escrito. La fórmula es perímetro multiplicado por la apotema. A mí me gusta poner apotema como AP. Apotema dividido entre 2. Esta es la fórmula del área. Bueno, entonces vamos a ver por dónde empezamos. Lo primero que tiene que hacer es dibujar ese triángulo que le dije. El triángulo de ayuda. Este es un triángulo para que le ayude a usted. Yo le digo una vez más que hágalo en los bracitos. Aquí eso no es necesario para nada, pero mejor hágaselo porque eso le va a ayudar a usted a recordar que esto no es un triángulo nada más, que es parte del cuerpo de un polígono, de un octágono. De hecho tiene 8 lados. ¿Ves?
Eso es porque esto sigue para acá, luego para acá y así ves. 8 lados tiene. Para que no se nos olvide. Bien. Ya está hablando del área. Quiere decir que la apotema va involucrada. Bueno, eso ya casi lo vemos. Pero lo primero que usted tiene que hacer aquí siempre va a ser hallar el ángulo central. El ángulo central es este. Aquí recuerde que la fórmula del ángulo central es 360 sobre el número de lados. Así que usted dígame cuánto mide el ángulo central. Ya sabe que número de lados n, por ahí está, yo ya le puse el número. Por ahí dice cuánto es n. Así que dígame usted cuánto mide el ángulo central, la espero. El ángulo sería 45. Correcto, 45 grados. Eso sería el ángulo central. Bueno, ahora vamos a encontrar los otros dos ángulos de abajo. Antes de cortar esto a la mitad, porque lo vamos a tener que hacer. A ver, recuerde que para encontrar los ángulos que faltan, se tiene que a 180 tiene que restarle el ángulo central y luego el resultado lo divide entre 2 para repartírselo a este y a este. 180 menos el ángulo central y al resultado lo divide entre 2. A ver cuánto le da. Me avisa. ¿Cuánto? 67. Le falta un pequeño detalle a ese número. 67.5. Correcto, así sí. No le quite los decimales bajo ninguna circunstancia. Ahora sí, a menos que sean demasiados decimales, usted le deja por lo menos 2. Pero en este caso, estos son, el único decimal que trae es el 5. Y como le dije hace un ratillo, a ver, si no quiere, ahí está. Como le dije hace un rato, el ángulo de abajo a la derecha es exactamente igual que el ángulo de abajo a la izquierda. El de la izquierda y derecha son iguales. What? A ver, aquí estos son exactamente iguales. ¿Ves? Ya tenemos a estos ángulos. Estos no van a cambiar nunca. A partir de ahora no van a cambiar. El que sí va a cambiar es este, porque a ese lo vamos a cortar a la mitad, ya que ese corte a la mitad resulta que es la apotema y nosotros necesitamos a la apotema. Aquí está. Bueno, ahorita buscamos al perímetro también, porque obviamente lo ocupamos, pero ese es más fácil. Lo necesitamos, digo. Al trazar la apotema, recuerde que aquí se forman 90 grados a este lado, o para este lado también da igual. Ahí está. Ese 45 grados fue cortado a la mitad. Entonces, ¿cuánto mide? Cada corte de izquierda a derecha, ¿cuánto mide? ¿Perdón? ¿Me lo puede volver a repetir? Ok, veamos. Este 45 de acá, que es el ángulo central, el cual usted encontró con esta fórmula, lo cortamos a la mitad por causa del apotema. Esta línea roja es la apotema. ¿Y por qué lo cortamos a la mitad por la apotema? Porque la necesitamos a la apotema. ¿Y por qué la necesitamos? Por el área. La fórmula del área es perímetro por apotema dividido entre 2. Así que aquí está la apotema metida. Si está la apotema, la necesitamos, tenemos que cortar esto a la mitad, porque este corte rojo es la apotema. Esa línea roja es la apotema. Bueno, si el ángulo central era 45 grados, que usted encontró con esta fórmula, y lo cortó a la mitad, ¿cuánto mide cada una de estas mitades? En grados, ¿cuánto mide cada uno de estos cortes? ¿Ves? 22.5. Exactamente, muy bien. Eso es lo que mide 22.5. O 0,5 si quiere, también da igual. 22,5. A la derecha y a la izquierda son 22,5. Ahí está. Hecho eso, bueno, vamos a primero que todo encontrar el perímetro. El perímetro también tiene una fórmula para polígonos regulares. La fórmula del perímetro es la siguiente. No sé por qué yo siento que esto debería ser verde. Perímetro es igual a lo que mide cada lado, la medida de cada lado, que es esta L así, multiplicado por el número de lados. Esta fórmula funciona solamente en polígonos regulares. Lo que mide cada lado multiplicado por el número de lados.
¿Cuánto es 24 por 8? Bueno, ¿cuánto es la medida de cada lado multiplicada por el número de lados? A ver, dígame usted cuánto es. Sería 24 por 8 es 192. Ajá, 192. 24 por 8 o también puede ser 8 por 24. El orden no importa en la multiplicación. 192. Este es el perímetro, ya lo tenemos listo. Ahí está, el perímetro listo. Este de aquí, check, está listo. Nos falta la apotema todavía, que es la más complicada. Bueno, antes de continuar, recordemos que cada lado mide 24, muy importante. Entonces, aquí todo esto mide 24. Todo esto mide 24. Todo eso también fue cortado por la apotema. Así que esto de aquí mide 12. Y esto de aquí también mide 12. Ahí está. De momento eso me lo comprende, sí o no. Sí. Vamos a agarrar entonces a uno de esos dos triángulos, al que a usted más le guste. Yo siempre escojo el de la derecha. Para mi parecer, para mí es como el más cómodo. Si a usted le gusta más el de la izquierda, puede hacerlo perfectamente, no hay ningún problema. Bueno, yo agarro ese triángulo, yo le recomiendo que lo dibuje también por ahí. Ese triángulo no tiene que quedarle igualito. No es como que yo vengo aquí, aunque podría hacerlo, sí, pero no es como que vengo y le tomo la medida lo más exacto posible y lo saco y así. Puedo hacerlo, pero no hace falta. Solo que usted entienda para usted misma que es la mitad de ese triángulo de antes. También a mí me gusta ponerle el bracito aquí de este lado, pues porque aquí estaba. Y bueno, para que no se me olvide que en realidad esto es un triángulo. Perdón, que esto en verdad es un octágono, un polígono regular. Ahí está. Le pongo los ángulos que encontramos antes. Aquí va 22,5 o 0.5, como quiera decirlo. Aquí arriba 22.5 en este ángulo. El de abajo es 67.5 también. 67.5. Ahí está. Y me acuerdo que abajo mide 12. Yo sé que hacer todo esto parece, puña, qué montón de cosas hay que hacer. Qué tirada, qué terrible es esto. Y sí lo es, pero hay que practicar bastante y lamentablemente así es. Ahora digo lamentablemente porque no es como que la calculadora tenga algo ahí para que le haga esto a usted. Ella no le va a resolver todo esto, no tiene algo para que usted le ponga los numeritos estos de acá, que son 8 lados, 24 y el área, ya está, y ya le sale la respuesta. Eso no lo hace la cálculo. Sí, obviamente, cositas como 24 por 8 si las hace, ¿ves? Y cositas así, ¿verdad? Muy como, o esto, 360 sobre 8 y cositas así si las va. Y al final cuando yo multiplique a esto también y lo divida, ahí sí la calculadora obviamente va a servir. Bueno, acá este es el ángulo, aquí este es el ángulo. Si recordamos a la ley de senos de ayer, vamos a usarla entonces, vamos a recordarla y a usarla. Recordemos que era dos fracciones igualadas, una fracción igual, otra fracción, y en la fracción de la izquierda arriba vamos a colocar al lado que sí tenemos, que en este caso es 12. 12, lado que sí tenemos 12, ahí está. Debajo del 12 va a ir el seno del ángulo que va con 12. A ver si se acuerda, ¿cuál es el ángulo que va con 12? De acá. ¿Cuál es el ángulo que va con 12? ¿Me escucha? Sí. ¿Cuál es el ángulo que va con 12? A ver si se acuerda de ayer. Aquí hay tres ángulos. El 90 grados que está aquí. Voy a poner los morados, los ángulos. El 90 grados, este de aquí, que no hace falta ponerle 90, ese símbolo significa 90. Y el de arriba 22,5 y el de abajo a la derecha que es 67.5.
¿Cuál de ellos tres va con 12? ¿Cuál? Va con el 22,5. Ajá. Es siempre que tiene ya al fondo, al frente al fondo, ¿eh? Ajá. Siempre. Entonces aquí sería seno de 22,5. No hace falta para nada ponerle lo de grados, ese circulito que se le pone ahí a los números. Igual la calculadora no lo puede poner eso, así que ahí está. Vamos con la siguiente fracción. En este caso vamos a colocar la medida del lado que no tenemos. Ahí si quiere le pone X o lo que usted quiera, le pone ahí. De por sí eso no vamos a meterlo en la calculadora. Ahí le pone lo que usted quiera. Hasta una carita feliz. Pero voy a ponerle AP de apotema para que no confundirla luego. Cuando usted esté repasando esto. AP, eso es lo que estamos buscando, la apotema. Y abajo colocamos el seno del ángulo que va con la apotema. ¿Cuál es el seno del ángulo que va con la perdón? ¿Cuál es el ángulo que va con la apotema? 67,5. Excelente, ese mismo es. El que está allá al fondo, al frente y al fondo. Entonces sería seno de ese ángulo. Siempre dentro de los paréntesis de los senos van los ángulos. Sería entonces 67,5. Ahí está, 67,5. Y ya lo tiene montado. Ahora simplemente hace lo que le dije ayer, que aquí se lo repito para que se acuerde. Agarramos esta fracción, la escribimos en la calculadora, así como está, y la multiplicamos directamente por este de aquí abajo. El resultado tenga por seguro que es el lado que está arriba a la derecha, ese AP en este caso. El resultado es eso, sin duda. Vamos a hacerlo entonces. A ver, esto no me sirve aquí. Hágalo usted también con su calculadora. Sería fracción 12 debajo o abajo, seno de 22,5 o 0.5. Cierra paréntesis. Nos movemos a la derecha, ¿ves? Para que el cursor ese se haga grande y de viaje se nota que está a la derecha de la fracción. Ahí ponemos por seno de 67,5 o coma. Y cerramos paréntesis si quiere, porque en el último no hace falta cerrar paréntesis, pero si quiere lo hace. ¿Ves? Ahí está. 67,5. Me dice si lo logró y cuánto le da, porfa. Me dice cuánto le da, porfa. ¿Cuánto? 28,97. Ajá, 28,97, muy bien. Esa es entonces la medida de la apotema. La apotema mide 28,97, si no me acuerdo mal, porque a mí todo se me olvida muy rápido. Ahí está. ¿Ves? Listo. Bueno, ya tenemos la apotema, ya la tenemos. Ahora nos vamos al área, que es lo que le estaban pidiendo desde un principio. El área, ya tenemos la apotema. Aquí está, check de la apotema. Ahora sí, vamos a ver. Área es igual a perímetro, que es 192. Aquí está. Perímetro multiplicado por la apotema, que era 28,97. Y todo eso dividido entre 2. Hágalo en su cálculo y me dice cuánto le da. Ahí está. ¿Cuánto le da?
Me da 2781. Ajá, coma 12, ¿verdad? Coma 12. Coma 12. 2781,12. Eso es entonces. Área es igual. Sí, pues se le pone se le dejan los decimales. Sí, sí, déjeselos. Si tiene muchos decimales, póngale 2 nada más y redondéalos. A menos que su profesor le diga que deje un decimal o que deje 3 o 4, ya es otra cosa, pero normalmente se dejan 2 decimales. Okay. Ahí está, respuesta final. ¿Ves? Bueno, ¿qué fue todo lo que hizo entonces? Se tuvo que hacer aquí. Mire usted que el problema es muy poquito lo que dice. Sea un polígono regular, perdón, sea un octágono regular cuyo lado mide 24, encuentre el área, encuentre su área y ya. No dice tanto, ¿ves? No es tanto texto, pero lo que hay que hacer con ese poquito que dice, sí es bastantito. Primero que todo, vaya viendo qué datos le están dando. Les dicen que es un octágono, o sea que el número de lados es igual a 8, n es igual a 8. Siguiente, el lado mide 24, el lado mide 24, así que hasta L es 24. Y finalmente el área es lo que le están pidiendo y la fórmula del área es esta. Perímetro por apotema dividido entre 2. Esa es la fórmula del área para un polígono regular. Ok, para un polígono regular. Lo primero que hace después de haber visto qué datos le estaban dando es siempre dibujarse este triangulito de acá, siempre se dibuja el triangulito. Una vez dibujado, número 1, encuentra el ángulo central con esta fórmula. Ahí lo encontró, que es 45 nada más, 45 y ya. Número 2, encuentra los dos otros ángulos de abajo. Para eso va a coger al ángulo central, que es 45. Entonces a 180 le resta 45, o sea, a 180 le resta el ángulo central, le da un número, le da 135 le da. A ese número lo divide entre 2. A ese número 135 en este caso lo divide entre 2 y le da 67,5. ¿Ves? Ya encontró los dos ángulos de abajo. Bien, hecho eso, vamos a regresar a la fórmula del área. Vemos que lo que necesitamos, las partículas que necesitamos, son el perímetro y la apotema. Si quiere encuentre el perímetro de un solo, eso también tiene una fórmula. Lo que mide cada lado por el número de lados. O si quiere primero número de lados por lo que mide cada lado. No importa si multiplica usted 24 por 8 o también 8 por 24. El resultado será el mismo. Y la cosa es que el perímetro es 192. Listo. Pero necesitamos ahora al apotema. Como le están hablando del apotema, con el simple hecho de que le hablen del área, automáticamente le están hablando del apotema, porque la apotema va metida en el área, en la fórmula del área. Bueno, esta línea de acá es la apotema. Recordemos que por eso yo le dejé los bracitos, porque este es un polígono regular. Así que usted corta la mitad del triángulo este de ayuda, o triángulo guía, como quiera decirle, y va a ver que los ángulos que se forman son 22,5 y 22,5 en este caso. Obviamente, si fuera otro tipo de polígono regular, van a dar otras medidas. La mayoría no tienen decimales, creo. Bueno, así ya tenemos dos triángulos rectángulos igualitos. El de la izquierda que dejé de color blanco y el de la derecha que pinté de amarillo. Agarre el que usted quiera de esos dos, porque los dos son exactamente iguales. Y algo más que se me estaba pasando. El lado mide 24, así que la apotema no solamente corta el ángulo central en 2, también corta a la medida del lado de abajo en 2. Antes era 24, ahora va a ser 12 y 12. Y por eso ahora sí, quédese con el triángulo que quiera, usted el de la izquierda o el de la derecha, no importa. Son exactamente iguales, aquí también es 90 grados, por cierto. Son exactamente iguales, yo me quedé con el de la derecha, siempre hago eso. Ahí pone los números correspondientemente, el 22,5 arriba, el 90 aquí, el 67,5 por acá, y bueno, el 12 abajo. Cuidadito, va a poner 24 abajo, estaría malísimo eso. Recuerde que se corta la mitad del 24 y que queda 12. Y la apotema es el valor que estamos buscando. Ahí aplica ley de senos.
Y la ley de senos, pues ya es esta, ya le dije, ¿verdad? Ponemos dos fracciones igualadas, arriba colocamos el lado que sí tiene, que en este caso es 12, el lado, luego el seno del ángulo que va con ese lado, que sería 22,5. En la otra fracción, arriba va el lado que está buscando, el que no tiene, que es la apotema, y debajo el seno del ángulo que va con esa apotema, con ese lado, y ese es 67,5. Mete esto en la calculadora, lo multiplica por esto y ya tiene la apotema, por fin. Como ya tiene la apotema, nos regresamos a la fórmula del área, que ya vimos que ya teníamos el perímetro, ya tenemos la apotema, y la fórmula es perímetro por apotema entre 2. Así que si el perímetro es 192 y la apotema es 28,97, va a ser entonces 192 multiplicado por 28,97 y todo eso dividido entre 2. Haciendo eso le sale el número final, que esta es la respuesta que le están pidiendo a usted. Respuesta final. Repito una vez más, yo estoy seguro que por experiencia se lo digo, que todo esto debe ser bastante complejo para usted. Inclusive aunque se lo haya repetido, probablemente no se le haya quedado del todo todos los pasos grabados. Pero vamos a practicar, bueno, desearía practicar bastante, pero no tenemos tanto tiempo. ¿Cuándo es su examen? Dígame, voy a dejar de